a Dios por permitirnos juntarnos nuevamente. Y bueno, es un tiempo realmente difícil que estamos viviendo, ¿no? Y todos estamos pasando por etapas, momentos, unos más, otros menos, con problemas. Y hablando con un hermano hoy, decíamos que lo que nos queda es humillarnos ante Dios y dejar que se haga su voluntad, ¿no? Dejar que se haga su voluntad en cada uno de nosotros, en nuestra familia, y esperar en Él, esperar, confiar, poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Como iglesia, Dios también tiene puestas su expectativa en nosotros, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios aquí en la tierra, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y tenemos una misión muy importante. Dios puso en nosotros una tarea muy hermosa, sobre todo, e importante. Lo que quiero compartir en este día es la necesidad del cuidado. O sea, que el cuidado no es, ¿cómo es? Es una necesidad, es algo que necesitamos imperiosamente en nuestras vidas. O sea, no podemos crecer ni vivir sin cuidado. Es algo que tiene que estar en nuestra vida. Cada uno de nosotros necesita ser cuidado. O sea, todos nosotros necesitamos ser protegidos, necesitamos ser acompañados. Desde el momento en que nacemos, necesitamos ser cuidados. Y si nosotros nos vamos a la Biblia en el Génesis capítulo 4, vemos de que cuando empieza ya la creación, cuando empieza a vivir el hombre, dice que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. No sé si se acuerdan de la historia. Tuvo dos hijos, Caín y Abel. Y dice que Caín era mayor que Abel, era el hermano mayor, y dice que invitó a Abel a dar una vuelta, a pasear por ahí, y bueno, cuando tuvo la oportunidad, lo mató, asesinó a su hermano. Y luego Dios, llamando a Abel, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Abel le pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo yo la obligación o el trabajo o la tarea de cuidar a mi hermano? Bueno, ahí es cuando Dios lo maldice, cuando Dios lo castiga por el acto que él hizo. Pero esa actitud de Abel justamente es la que está en el hombre y la que muchas veces está en nosotros, ¿no? La que muchas veces impide o nos hace también ajenos justamente a la otra persona. Muchas veces no nos deja, no nos hace mirar la necesidad del otro, no nos deja, como dicen en este último tiempo, de ponernos en el zapato de la otra persona. Entonces, en el Salmo 131:2, el salmista dice, me porto con mesura y en sosiego como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Dice que el salmista se sentía así, se sentía de esa manera, como un niño recién amamantado en brazos de su madre. Así era como se sentía él delante de la presencia de Dios. Esa impotencia, esa, por así decirlo, desnudez delante de Dios, sabiendo que necesita imperiosamente de Dios. Dice que esa es la seguridad que él sentía y ese era también el espíritu y el sentir que él mismo tenía en su corazón. Y si vamos a lo que es la medicina, si vamos a lo que es la pediatría, dice que los
primeros 90 minutos del bebé son los más importantes para su vida. Es cuando necesita mayor cuidado, mayor protección, cuando mayor tiempo se debe estar con él para cuidarlo, para ver cómo están de los signos vitales, para ver cómo está su salud. O sea, esos primeros minutos, 90 minutos de vida son lo que el bebé necesita, ¿no? Para saber que está creciendo bien, para saber que está sanito, ¿no? Entonces, el cuidado es una necesidad, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que entender, que es algo que necesitamos, y es algo también que yo creo que como iglesia también tenemos que entender. Como iglesia tenemos que entender también que hay una necesidad, que la gente necesita una necesidad, que también nosotros, los hermanos, desde el que se convierte hoy, desde el que se convirtió ayer, todos tienen una necesidad, y una necesidad de cuidar sus vidas, porque justamente el cuidado es lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar, y también lo que nos proyecta también hacia adelante, lo que nos hace avanzar. Ahora, ¿por qué justamente es este cuidado necesario entre los seres humanos? ¿Por qué este cuidado es necesario entre nosotros? O sea, ¿por qué no somos autosuficientes? ¿No? ¿O por qué no nazco todo y listo, me la arreglo como pueda? ¿No? O sea, dentro de la creación, justamente el hombre es el que más necesita de cuidado. Es uno de los de la creación que más necesita cuidado. Necesitamos que estén cuidándonos, necesitamos desde que nacemos que nuestros padres, nuestra madre esté allí al lado nuestro cuidándonos. Somos vulnerables, o sea, cada uno de nosotros tenemos una vulnerabilidad. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿cómo te sentís cuando te sentís cuidado? O sea, ¿cuál es tu sentimiento cuando te sentís cuidado? Obviamente, ¿no? Es un sentimiento de bienestar, un sentimiento de seguridad, un sentimiento de abrigo, que nos están protegiendo, que nos están guardando, que nos están cuidando, un sentimiento también de seguridad. O sea, el cuidado nos da seguridad, sabiendo que hay alguien que nos está protegiendo, sabiendo que hay alguien que nos está cuidando, sabiendo que hay alguien que me va a guardar también de cualquier cosa mala que me pueda llegar a ocurrir o me pueda llegar a pasar. Ahora, ¿cómo te sentís cuando no te están cuidando? Cuando no hay alguien que te cuide, cuando no hay alguien que se ocupe de vos, que se preocupe de tu vida, que no le importe lo que a vos te está pasando. Obviamente nos sentimos que no nos aman, nos sentimos despreciados, nos sentimos que no les importamos a nadie. Entonces el cuidado es justamente muy importante para nuestras vidas, y es muy importante también para las personas. Es importante para los hijos, es importante para el esposo, para la esposa. El sentirse cuidado es de suma importancia para cada uno de nosotros. El cuidado es lo que nos anima y nos lleva también al crecimiento, lo que nos lleva justamente a rendir y justamente también a dar frutos. O sea, todos los que estamos acá, de alguna u otra manera tenemos algo también a nuestro cuidado. De alguna u otra manera siempre algo cuidamos, ya sea una planta, no sé si está Mariana Galarza por ahí, que ahora se le dio por las plantas. O sea, las plantas, el auto, aquel que es fanático de los autos, Mario seguro debe tener algún fanático de los autos ahí que como dice, que lo cuida más que la mujer, dice, bueno, ¿no? O sea, de los autos, de los animales, de las casas, están aquellos que son fanáticos de la casa y siempre está arreglándolo, cuidándolo. Entonces, todos esos cuidados justamente son necesarios justamente para que esté bien. En el caso de la planta también es necesario
brindarle el tiempo, brindarle la dedicación para... Ahora, también hay que saber cómo hacerlo. El otro día me enteré que mi suegra tenía ahí una planta de romero, y me enteré que el romero no necesita tanta agua. El romero crece entre las piedras, por ahí todo, y es muy poca el agua que necesita. O sea, si uno le da mucha agua, se termina secando, y es lo que pasó con el romero de mi suegra. Se terminó secando por tanta agua que se le daba. O sea, que también es necesario justamente también aprender cómo debemos cuidar. Tenemos que aprender cómo debemos de cuidar a nuestros hijos, debemos aprender cómo debo de cuidar a mi esposa, cómo debo cuidar a mi esposo, debo aprender cómo debo cuidar también a aquel que viene con problemas de adicción, con problemas en su matrimonio. O sea, debemos aprender cómo cuidar, se aprende cómo cuidar, uno no nace sabiendo cómo tiene que cuidar, o sea, tenemos que aprender cómo hacerlo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo cuido a otros? ¿Cómo hago para cuidar a otros? O sea, obviamente, lo primero que tengo que saber es, bueno, informarme, saber lo que la otra persona necesita, saber los problemas que puede llegar a tener esa persona. Entonces, tenemos que tener una capacitación, tenemos que tener un conocimiento, por eso es importante los discipulados, por eso es importante la lectura de la palabra, los estudios de los martes, o sea, no es porque bueno, al pastor se le ocurrió, bueno, que haya un estudio los días martes, ¿no? Y bueno, felicito a Marcela y a Carlos de paso, porque es muy bueno el estudio que preparan. Pero justamente eso es lo que nos ayuda y lo que nos enseña también a prepararnos como cuidar. O sea, esa palabra que recibimos, todos esos estudios, todas esas predicaciones, enseñanzas, bueno, todo eso son formas que nos ayudan a nosotros para prepararnos como cuidar. Todo eso son herramientas que nosotros recibimos para poder cuidar al otro, que es necesario, que lo tenemos que aprender. Cada uno de nosotros tenemos que aprender cómo cuidar. ¿A quiénes cuidamos? ¿A quiénes son los que vamos a cuidar? ¿Quiénes son las personas que nosotros tenemos que cuidar? Porque cada uno de nosotros seguramente cuidamos a alguien, ¿no? Bueno, siempre hay alguien a nuestro cuidado. Y generalmente son a los más frágiles, a los más débiles, aquel que necesita cuidado. O sea, yo por poner un ejemplo, ¿no? Un auto 0 kilómetros no necesita mucho cuidado, ¿no? ¿Qué voy a cuidar? Al más viejito, ¿no? Voy a cuidar al auto que está más viejo, que necesita más mantenimiento, a un auto nuevo, o a una casa nueva, o a un lavarropa nuevo, algo nuevo, no lo voy a cuidar. O sea, después de que pase un tiempo, recién más seguro va a necesitar mantenimiento. Pero justamente lo que necesita más cuidado son los más frágiles, los más débiles, por eso en la palabra se menciona mucho, ¿no? Del cuidado a las viudas, del cuidado a los huérfanos, mismo también dice, ¿no? Del cuidado a los extranjeros, ¿no? Siempre habla de cuidar a los más débiles y a los más frágiles. Y el cuidado también siempre es una relación asistémica, ¿no? O sea, es una relación siempre de la persona que está más fuerte, por así decirlo, o más preparada o más capacitada, hacia la persona más débil, más frágil. O sea, yo necesito velar y fijarme justamente por aquella persona que está más frágil o que está más débil. Obviamente, yo necesito que me cuiden, yo necesito que el pastor esté también
como Oscar, que a veces me llama, ¿cómo está? Norma también, que nos llama, ¿cómo están bien? Todos necesitamos ese acompañamiento, necesitamos también ese cuidado. O sea, pero por otro lado también, o sea, yo tengo que saber que yo tengo que cuidar a otros. O sea, que llega un momento que yo ya estoy para cuidar, para estar velando por otras personas. O sea, yo tengo también una responsabilidad también, ¿no? Aquellos que están más crecidos, con mayor conocimiento en la palabra. O sea, tenemos también la tarea de velar por aquellos que están creciendo, por aquellos que están más débiles, por aquellos que están pasando por otras dificultades y que no tienen quizás el conocimiento o no tienen quizás la preparación para poder vivir o tomar también decisiones, ¿no? La otra pregunta sería, ¿nos cuidamos a nosotros mismos? O sea, ¿te estás cuidando vos? ¿De qué manera te cuidás? O sea, está bien, estamos bárbaros viendo que cuidamos a los demás, todo, pero también, yo también necesito cuidarme, yo también necesito un cuidado. Y acá lo que estamos viendo es en cuanto al cuidado espiritual, al cuidado para con Dios, el cuidado de mi vida espiritual para con Dios. Yo también necesito tener un cuidado. Necesito también tener un cuidado también de mi cuerpo. O sea, es algo integral, es algo que ocupa toda mi vida, no solamente a mi cuerpo, sino también a mi espíritu, a mi mente. Necesito descansar bien, necesito alimentarme bien, necesito también alimentar también mis pensamientos. Justamente estaba leyendo a Timoteo que el apóstol Pablo le dice, cuando está terminando, dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que también le está diciendo a Timoteo, guárdate de las pláticas profanas, guárdate de las charlas también sin sentido. O sea que hay, fíjense en lo mucho que hay, ¿no? para cuidarnos, ¿no? Y lo importante justamente de cuidarse en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no es solamente en la salud, no es solamente con quién ando, cómo hablo, todo, sino también lo que veo, lo que hablo, lo que escucho. Es un montón de cosas, ¿no? para poder cuidarnos. Pero justamente es importante esto, ¿no? Es saber cómo me tengo que cuidar. Pero por eso también es importante tener a alguien que me enseñe cómo me tengo que cuidar. Es alguien que me diga la manera y la forma en que me tengo que cuidar. La mayoría de acá son padres, y justamente también a los hijos les dice, ¿no? Le decimos a nuestros hijos, anda a lavarte los dientes, anda a bañarte, un montón de indicaciones que son para el cuidado de ellos, ¿no? Pero también hay otro cuidado que es más profundo, hay otro cuidado que va al corazón, que es justamente donde Dios quiere llegar, va mucho más adentro, en lo profundo de nuestras vidas, y es justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es ese cuidado profundo, es ese cuidado intenso para nuestras vidas, justamente para que lleguemos a cumplir esa tarea que Dios le encomendó a la iglesia. Y la otra pregunta sería, ¿me dejo cuidar? ¿Te dejas cuidar? ¿Te estás dejando cuidar? Muchas veces somos reacios en eso, ¿no? Pensamos que no necesitamos de nadie, que yo me las arreglo solo,
¿no? Y bueno, sí, a mí seguro, a mí también me pasa. Pensamos que ya no necesito nada, que ya solo me la arreglo, y no, necesitamos que nos cuiden, necesitamos saber que necesito a alguien que cuide de mi vida, o sea, tenemos que dejar que nos cuiden, tenemos que dejar y entender que necesitamos ser cuidados. Entonces, teniendo y logrando esa actitud, vamos también a poder crecer, vamos a poder mejorar, vamos a poder también destrabar un montón de cosas en nuestras vidas, ¿no? Entendiendo y aceptando también que necesito de otra persona, necesito de alguien que me cuide. Y ahora pasamos justamente a lo que Dios está esperando, ¿no? Lo que Dios está queriendo de la iglesia, ¿no? Que es el cuidado y la misión que tenemos como iglesia. Hay un cuidado que cada uno de nosotros tenemos que hacer, hay una tarea que cada uno de nosotros debemos realizar, que es justamente el cuidado. Y el cuidado es algo muy importante, que justamente el cuidado se da generalmente ante una situación, dice, límite o de indefección, o de indefensión. O sea, como iglesia, ¿no? Cuando nosotros generalmente vamos a cuidar o atender a alguien, generalmente siempre es cuando hay una situación límite o de indefensión. O sea, que una persona indefensa o algo, una persona que no tiene problema, que entre comillas, ¿no? Que no tiene problema, que le va todo bien, le va 10 puntos, y es difícil que vaya a Dios, ¿no? Es difícil que se acerque a la iglesia, ¿no? Jesús mismo, cuando habló con el joven rico, dijo, ¿no? Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Generalmente vemos que los que se acercan a Dios y los que se acercan a la iglesia son personas que están pasando ante una situación límite o ante una situación de indefensión, ¿no? Y son justamente esas personas las que necesitan de nuestro cuidado. Son esas personas para las que nosotros nos tenemos que preparar, nos tenemos que formar. O sea, yo tengo que estar justamente preparado para cuidar a esa persona. O sea, no es con ganas solamente, porque con ganas la planta se me termina secando. O sea, es también saber y conocer. O sea, necesito tener el conocimiento necesario, el conocimiento ante esta situación, ante la otra situación, ante este problema. Si viene una mujer golpeada, ¿de qué manera la voy a ayudar? Si viene una persona con adicción, ¿de qué manera la voy a ayudar? Si viene una persona con trastornos mentales, ¿de qué manera también la voy a ayudar? O sea, hay diferentes maneras, diferentes formas, diferentes problemas, y no todos se tratan de la misma manera. Pero por eso necesitamos tener capacitación, necesitamos tener conocimiento de la manera y de la forma en que tengo que ayudar. O sea, la planta no se riegan todas iguales, no se podan todas iguales. O sea, hace poco, no sé si vieron, yo había puesto en el estado que me había brotado una semilla de liquidámbar. Es ese árbol, vieron, que tiene varios colores la hoja, rojo, ¿ves? Rojo, naranja, cuando viene el otoño se pone de todos colores. Bueno, brotó, pero no tenía ni idea cómo se hacía. Se me terminó secando porque no tenía ni idea a qué hora se trasplantaba, dónde lo tenía que poner, nada. Pero justamente eso también, por no tener conocimiento ni idea de cómo se hacía. Uno lo hice de corajudo, qué sé yo, porque pensé que por ahí podía llegar a salir. Pero no es así como tenemos que hacerlo en la iglesia.
No lo tenemos que hacer de corajudo y por ahí su vida se arregla, por ahí se mejora, por ahí se sana. No, lo tenemos que hacer a conciencia con Dios, a conciencia con eso, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo que Dios me da la sabiduría, sabiendo que Dios me da la capacitación para poder hacerlo. Entonces, en el libro del Antiguo Testamento, Dios dio un montón de indicaciones al pueblo. Decía de cuidar primeramente en el libro de Génesis, cuando Dios pone al hombre en el huerto, dice que lo puso ahí y le dio la orden de que lo cuidara, ¿no? de que cultivara y cuidara el huerto. Entonces, una de las cosas que primero debemos cuidar y saber que tenemos que cuidar es la creación. O sea, tenemos que tener cuidado justamente de la creación, de lo que Dios creó. No puedo yo andar, parezco ecologista, ¿no? Pero tirando bolsa de plástico por la ruta, cuando voy en la ruta, tirando bolsa de plástico, tirando lata, me tomé una gaseosa y tiro la botella. O sea, tenemos que tener esa conciencia de que tengo que cuidar la creación, de que tengo que cuidar la naturaleza. Cuidar también a los niños. Los niños son muy importantes dentro de la iglesia. Es muy importante también, es muy importante para Dios, por sobre todo. Y es algo que nosotros como iglesia también tenemos que entender que debemos cuidarlos, que debemos velar también por ellos. Las personas mayores también son muy importantes dentro de la iglesia. Son todos una parte vulnerable también dentro de la sociedad y también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia son los más vulnerables y también en quienes nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra atención. O sea, no solamente estar mirando bien, bárbaro, los jóvenes, los adolescentes, todo, pero hay también una parte que es más vulnerable, que son los jóvenes los niños y los adultos, ¿no? Los niños porque se están formando, los chiquitos, se están formando, van creciendo, y los adultos, bueno, porque también ya están, ya están más débiles, pierden también noción del tiempo, se olvidan las cosas, ¿no? Y también tenemos que también cuidar por ellos. Y también, fíjense esto, ¿no? También hay una manera de cuidar a los adultos. O sea, no se cuida un adulto de cualquier manera. Hay una forma también de cómo cuidarlos. ¿No? Está ¿cómo es que se llama? Gerontología, que se ocupa de los adultos, de cómo cuidar, de los problemas que tiene. Entonces, hay también una manera de cuidarlos. Para cada etapa de la vida, para cada persona hay una manera y una forma de cuidar. Las viudas también, o sea, las viudas que están solas, que no tienen hijos, que no tienen alguien que las cuide, que se ocupa de ellos, también son parte de la iglesia y son personas que también debemos de cuidar. También dice que los pueblos originarios también, dice que son personas que son muy vulnerables, y también personas a los cuales se los abandonó, se les sacó todo lo que tenían, y también son parte vulnerable también de la sociedad, y que también nosotros como iglesia también tenemos que cuidar, tenemos que proteger y también tenemos que apoyar. Por eso habla de indefensión, ¿no? Por eso habla de gente indefensa, de gente que no tiene el poder de cuidarse, el poder o alguien que los apoye, alguien que esté con ellos para acompañarlos. Entonces, el cuidado es de suma importancia para el crecimiento de nuestras vidas. Y es también de suma importancia para el crecimiento de la iglesia. O sea, si nosotros queremos que la iglesia crezca,
Si nosotros queremos que la iglesia crezca sana, fuerte, necesitamos cuidarla, necesitamos cuidarnos entre todos. Eso es lo que va a hacer que crezca una iglesia fuerte, una iglesia sana. Si no hay cuidado en la iglesia, si no hay cuidado entre nosotros, si no hay cuidado para con mi hermano, vamos a tener problemas. O sea, no vamos a tener un crecimiento sano, no vamos a tener un crecimiento profundo y fuerte como el que Dios quiere. O sea, no estoy diciendo que no haya en la iglesia, ojo, no malinterprete, o sea, estoy justamente para que tengamos conciencia, ¿no?, del cuidado que tenemos que tener unos para con otros, y también justamente del cuidado que tenemos que tener hacia los demás, hacia afuera, o sea, la tarea que primeramente me toca a mí, o sea, yo soy el que tengo que tener esa conciencia de cuidado, de cuidar, de saber de que yo tengo una responsabilidad que Dios me dio, que es la de cuidar por mi hermano, por mi hermana, de velar por ellos, de ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que tiene, y que ese cuidado mío que yo le doy es el que va a permitir que él crezca, el que va a permitir que él pueda solucionar también su problema, su dificultad, ¿no? Si tiene un problema de vicio, de violencia, ¿no? Ese cuidado es el que va a permitir que él crezca y que él solucione su problema. Pero vuelvo a repetir, justamente, ¿no? O sea, necesito prepararme para eso, necesitas prepararte para eso, necesitamos estar preparados para cuidar a las personas que vienen. O sea, todos necesitamos esa preparación, ese cuidado. Y bueno, gloria a Dios porque seguramente que lo estamos haciendo. Seguramente muchos hermanos se están capacitando, nos estamos preparando para toda esta tarea, y qué es lo que está en el corazón de Dios. En Corintios 8 habla justamente todo de este tema, ¿no? Habla acerca del cuidado, habla acerca del servicio, habla acerca de la ofrenda hacia los hermanos, de velar por la necesidad de los hermanos. Y Jesús siempre vio eso, siempre se fijó en lo que la gente estaba necesitando, lo que había en el corazón, en el sufrimiento. O sea, el corazón de Dios siempre estaba puesto en el servicio, en el velar por la vida de las personas, por la vida del que sufre, por la vida del que está dolido. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, es lo que Dios también nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Entonces, lo que estaba en mi corazón era esto, ¿no? El de animarnos a cuidarnos, más en este tiempo. En este tiempo tenemos que cuidarnos más todavía. Pero el cuidado justamente tiene que ser para que mi hermano y mi hermana crezcan, para que mi hermano y mi hermana sea levantado, para que pueda crecer sano, fuerte, fortalecido, y bueno, el día de mañana pueda haber otra persona que se pueda afianzar en él, pueda también tomarse de él y pueda estar firme y saber que tiene una persona al lado que lo va a acompañar y que está fortalecido también para poder animarlo y darle todo lo que necesita. Así que los animo a esto, los animo justamente a cuidarnos, a cuidar a los demás, a cuidarse a cada uno de ustedes, y tengo esa necesidad de cuidado. Tengo necesidad de que Mónica, mi esposa, me cuide, me mire, de que mi esposa me cuide, ¿no? De que también mis hijos, necesito también de que mis hijos a veces se acuerden y también me cuiden. O sea, todos necesitamos, cuando llegue a ser adulto voy a necesitar cuidado también, seguro, más viejo. Pero necesitamos justamente, todos necesitamos ser cuidados. Y es lo que justamente tenemos que dejar que Dios siembre en nosotros. Ese
ese sentir del cuidado, ese sentir del cuidar, de saber que yo tengo que cuidar y tengo que velar por otros. Así que bueno, ¿les parece si oramos? Oramos para que Dios nos abra el corazón y bueno, Él primero se ocupó de nosotros, el primero cuidó de nosotros, se fijó lo que había en nuestro corazón, dio lo que necesitábamos y envió a su Hijo. Envió a su Hijo para cuidarnos, envió a su Hijo para darnos vida. Amado Dios y Padre, quiero bendecirte, darte gracias por la vida que nos das. Señor, gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor, y porque vos nos miraste, Señor, y viste nuestras necesidades, porque es que vos te acercaste a nosotros, Señor. Porque viste que estábamos necesitados, viste lo que había en nosotros, en nuestros corazones. Señor, por eso queremos agradecerte, Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia para con nuestras vidas, Dios. Señor, queremos pedirte que derrame de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestro corazón, renueve nuestra mente, Señor, y también abra nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, para poder comprender y entender tu corazón, Dios. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, que abras nuestro entendimiento, Dios, que en tu iglesia sea un lugar donde aquellas personas que están dolidas, aquellas personas que están, Señor, solas, angustiadas, Señor, puedan encontrar el consuelo, puedan encontrar el abrazo, puedan encontrar el amor, el cariño, Señor, que tanto necesitan las personas, Dios. Señor, que podamos como iglesia, Señor, realmente brindar al hombre, brindar, Señor, a la mujer, brindar a cada uno, Señor, todo lo que ellos necesitan, Dios. Señor, fortalécenos, guíanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.